Bienvenidos al curso de ERCA, Human Error Root Cause Analysis, análisis de causa raíz de los errores humanos. Los errores humanos son comunes, inevitables e involuntarios. En cualquier organización, los errores pueden costar vidas, causar daños materiales, económicos, defectos, lesiones y hasta fatalidades. El objetivo de este curso es, por lo tanto, que identifiquemos los errores humanos y sus clasificaciones, entendamos sus causas y aplicar en cada caso la contramedida específica para cada tipo de error. Comencemos entonces. Los errores humanos son involuntarios, no intencionales. Es por eso muy importante que resaltemos aquí que aquellos actos de sabotaje malintencionados no entran en la categoría de errores, ya que las personas con dolo y de manera deliberada están incurriendo en actos de los cuales conocen sus consecuencias y tienen completa certidumbre y conciencia de lo que pueden ocasionar. En este curso vamos a revisar varios métodos para poder combatir errores, pocayoques, metodologías, etc. Pero ante la intencionalidad de las personas de hacer actos que no van de acuerdo a los estándares y procedimientos, es muy poco lo que podemos hacer. Por lo tanto, los errores suceden porque en el diseño de nuestros productos y procesos, estos quedan sensibles al factor humano. En otras palabras, las personas hacen lo que se les permite hacer. Los errores humanos traen como resultado ese tipo de defectos que ocurren de vez en cuando y que resultan difíciles de controlar. Técnicamente, un error se define como una acción humana que se aparta involuntariamente del comportamiento esperado. En condiciones normales podemos cometer entre 3 y 7 errores por hora. En condiciones estresantes, de emergencia o inusuales, podemos cometer un promedio de 11 errores por hora. Según el Idaho National Laboratory de Estados Unidos, en un estudio nos demuestra que de todos los errores ocurridos en la industria, el 80%, como lo podemos ver aquí, se deben a errores humanos y únicamente el 20% se deben a fallas de los equipos. De esa totalidad de 80% de errores humanos, al trasladarla y subdividirla, podemos ver que el 70% de esos errores humanos se deben a debilidades en la organización. Esto es, debilidades en los procesos, debilidades en los procedimientos mal escritos, carencia de pocayoques, metodologías, controles, supervisión, que eviten que las personas cometan errores. Y únicamente el 30% se debe a errores cometidos de forma individual por las personas. Es muy común escuchar en un análisis de causa raíz, una investigación: Juan lleva 2 años haciendo la calibración de este equipo y justo ahora se equivoca. En realidad esto sería un halago para el trabajador. Si lleva 2 años, digamos que calibra el equipo 2 veces por semana, eso da 100 calibraciones en 2 años. Si te equivocaste en una de cada 100, solo demuestra qué tan buen trabajador eres. Pero si en el análisis de causa raíz indagamos un poco más, encontraríamos sin duda que el error fue cometido por alguna debilidad en el proceso, en el procedimiento. Los errores humanos en números. El 51.5% de los defectos se generan por errores humanos. El 70.3% del tiempo muerto es causado por errores humanos. El 31.2% de las anomalías equipo fueron creadas por errores humanos. El radio de relación de errores humanos contra anomalías totales en una organización es del 63%. En cuanto al tiempo, paros de procesos debido a un error humano alcanzan los 60 minutos por incidente. Tiempo de inactividad de la máquina debido a un error humano, 15 minutos por incidente. El Dr. Hajime Yamashina, creador del World Class Manufacturing
y miembro de la Real Academia de Ciencias del Reino Unido, en un estudio presentó los siguientes resultados. El 59% de los errores son debido al olvido, es decir, las personas olvidaron hacer lo que tenían que hacer. El 16%, como lo pueden ver en esta parte del gráfico, se debe a errores de elección, de decidir, de escoger dispositivos, maquinaria, equipo, materiales. Hay otra parte de la estadística que nos muestra que los errores se cometen también en lo que es el establecimiento de parámetros y medición de equipos, de materiales, etc. Hay otra parte que es el trabajo redundante. Hay errores que se cometen en cuanto a la fecha y la hora, es decir, se ejecutó la actividad o se hizo la operación antes o después del momento en que debió hacerse. Es decir, nos equivocamos en la fecha y hora de la ejecución de la tarea. Operaciones mal hechas es otra parte de la estadística y algunas otras causas. Hajime Yamashina nos dice que si la operación es larga, intermitente y aparte tiene múltiples tareas que deben ejecutarse simultáneamente, la operación será más sensible a errores humanos. Según Yamashina, en los errores humanos, la estadística nos dice que el 59% ocurren durante los cambios de modelo o cambios de herramental. El 18% de los errores humanos ocurrirán en las pruebas en piso con nuevos materiales, dispositivos, etc. El trabajo irregular también representa otra fuente de errores humanos. Los trabajos de reparación también serían otra fuente de errores humanos importante en la estadística. En la sumatoria podemos ver que en total el 94% es trabajo irregular y solamente el 6% es trabajo regular. Como conclusión, podemos decir que el 94% de los errores humanos ocurrirán al estar ejecutando trabajos irregulares, como pueden ser cambios de modelo, pruebas en piso, reparaciones, ajustes, etc. Y como fuente de errores humanos, el trabajo regular solamente representa el 6%. El profesor Yamashina también nos revela con su estudio que al momento de instalar dispositivos a prueba de fallo, en general las operaciones se volverán más complejas. Otro dato importante que se desprende de este estudio es que a pesar de que los dispositivos actuales a prueba de fallos, Pokayoke, son efectivos, la mayoría de los errores toman lugar en las operaciones irregulares, las cuales son requeridas únicamente pocas veces por mes o al año. Como pueden ver en esta gráfica, solamente el 6% de los errores son repetitivos. Hablamos de errores de los cuales ya tienes un análisis de causa raíz y tienes ciertas contramedidas que has podido tú implementar al momento de aprender de estos errores. Pero en el 94% de las ocasiones tendrás errores nuevos cometidos por personas. ¿Por qué? Porque están derivados precisamente del trabajo irregular. Continuando con el estudio de Yamashina, nos revela que es difícil instalar dispositivos a prueba de fallo en las operaciones menos frecuentes, o sea, las que provienen de trabajos irregulares, como ya lo vimos. Del 100% de las operaciones, únicamente en el 6% de ellas se podrán instalar dispositivos a prueba de fallo que eviten el error. Esto es, que detengan la operación, detengan la máquina, el dispositivo antes de que ocurra el error. En el 25% de las operaciones se podrán instalar dispositivos a prueba de fallo indicadores, esto es, indican que el error ya ha ocurrido, no lo evitan, solamente indican que ha ocurrido para que en el siguiente proceso se detenga la operación. Esto nos da en total un 31% de las operaciones en las que se podrá instalar, ya sea dispositivos que detengan antes de que ocurra el error o dispositivos que indiquen que un error se ha cometido. Pero en el 69% de las operaciones restantes será muy complicado, si no es que imposible, instalar dispositivos a prueba de fallo.
Basados en los datos presentados en este estudio, se pueden resaltar 4 características que conciernen a las áreas donde los errores humanos suceden. Número 1. Operaciones irregulares y discontinuas. Número 2. En aquellas operaciones que se ejecutan entre 2 o más personas y las responsabilidades no son claras. Es decir, una persona piensa que el otro lo va a hacer. 3. Cuando no es fácil detener la operación en caso de que suceda algún error. Y número 4. Cuando hay muchas piezas de equipo y materiales similares y son difíciles de distinguir. Shigeo Shingo, ingeniero japonés y uno de los líderes y precursores del Toyota Production System y sistemas de control de calidad, nos dice: desafortunadamente es imposible eliminar todos los errores de las actividades humanas. Errores debidos a la distracción son posibles e inevitables, pero no serán transformados en defectos si existe la retroalimentación y las medidas correctivas son aplicadas al origen del defecto. Es muy importante diferenciar lo siguiente: errores y defectos no son lo mismo. Los errores son la causa de los defectos y los defectos son el resultado de los errores. Analicemos 3 hechos fundamentales que conciernen a los errores humanos. Número 1. Las personas no toleran la presión excesiva. Es natural que una persona que está bajo estrés, ya sea que provenga del jefe, del entorno laboral, de la carga de trabajo, o estresores que provengan de su ambiente familiar, personal, de salud, etc., cometa más errores cuando está bajo este tipo de estrés. Número 2. Las personas se ponen nerviosas cuando ocurre un problema. Normalmente, al ocurrir un problema, al tener nosotros un error, una equivocación en el entorno laboral, tendemos a pensar que podemos perder nuestro trabajo, tenemos temor a ser sancionados, a ser evidenciados, a que se nos llame la atención. Eso hará que probablemente tendamos a ocultar las cosas, a ponernos más nerviosos y a cometer más errores. Número 3. Las personas olvidan fácilmente lo que se les dice. Existen estudios en psicología que comprueban que a los 15 minutos el ser humano comienza a olvidar lo que se le dijo. Este será tema de un capítulo más adelante donde revisaremos una teoría que se llama la curva del olvido de Ebbinghaus. ¿Cómo debemos manejar los errores humanos? ¿Cuál sería el enfoque correcto ante los errores humanos? Existen varios principios que podemos enumerar. Número 1, la gente puede y va a cometer errores involuntarios. Número 2, si una persona puede cometer un error, cualquiera puede cometer el mismo error. Número 3, tenemos que desarrollar la mentalidad correcta contra los errores humanos. Tenemos que buscar soluciones, formas de contrarrestar los errores, controles, pocayoques, puntos de supervisión, checkpoints, que nos ayuden a que los errores no se cometan, en lugar de buscar culpables o establecer sanciones. Ahora, si sale un defecto por la puerta, ya es demasiado. Esto quiere decir que si un producto, un servicio es entregado al cliente final, es porque ya pasó todos los checkpoints, todos los puntos de supervisión, todos los controles y ha logrado salir por la puerta de nuestra compañía, lo cual ya sería un error muy grande. Por último, todos los errores pueden y deben ser eliminados para que podamos seguir siendo competitivos. Revisando el manual del manejo de errores humanos de World Class Manufacturing y según el diagrama de pescado, diagrama causa y efecto, tenemos aquí que la rama en la que caen los errores debidos a la mano de obra, al ser humano, las causas de error más comunes son falta de habilidades, malos hábitos, falta de atención o malos entendidos. Dada la clasificación anterior, se desprende lo siguiente. Algunas causas del error humano están clasificadas así. Tienen que ver con habilidades, puede ser exceso de confianza, inmadurez, falta de educación o entrenamiento. Malos hábitos, es decir, la persona está habituada a ejecutar las tareas de una manera empírica
sin atender quizás las instrucciones de trabajo estandarizado, escritas por el equipo de ingeniería, por la organización. Otra puede ser la falta de atención, que puede provenir de problemas de salud, fatiga, preocupaciones, olvidos, descuido, falta de concentración. Y por último, malentendido, mal juicio o criterio, pobre comunicación, mala comunicación, comunicación a destiempo, en fin. Entonces, ¿dónde y cuándo ocurren los errores humanos? Parte de ello tiene que ver con la variación del personal, es decir, diferentes personas hacen el mismo trabajo. Esto implica que diferentes personas pues tienen diferente nivel de entrenamiento, diferente conocimiento del producto, del servicio que se entrega, tienen diferente conocimiento sobre los requerimientos del cliente y sus métodos para ejecutar el trabajo son diferentes. Otras razones de la variabilidad pueden ser los descansos, es decir, la persona ha estado desarrollando la actividad y al momento de romper la continuidad regresa a seguir laborando y puede ser que su trabajo ya varíe. La rotación, que es muy común y es un problema en estos días, el cambio constante de personal pues lleva a diferentes tipos de ejecución, defectos, riesgos, etc. El tiempo extra, ya lo vimos, las personas en cuestiones de fatiga, en cuestiones de estar trabajando tiempo extra, tenderán a cometer más errores. El cambio de turno también implica, si el colaborador de turno anterior, el supervisor, han estado trabajando en alguna orden de producción, en algún tema, que desconocen los del siguiente turno, obviamente vamos a tener ahí algún problema de variación. Transferencias de personal, esto es entre departamentos de un área a otra, los cuales desconocen el modo de operar, los materiales, los procedimientos y los dispositivos de otra área. Y trabajadores de temporada, es decir, se contratan personas de tiempo en tiempo para cubrir los picos de producción y generalmente pues son trabajadores que no van a durar mucho en la empresa y que vienen a ejecutar trabajos de manera temporal, lo cual nos va a dar también resultado variaciones. En World Class Manufacturing, las categorías principales en las que se puede clasificar el error humano son las siguientes. Existen dos: causas raíces basadas en humanos y causas raíces basadas en el sistema. Las causas raíces basadas en humano se subdividen de la siguiente manera: falta de conocimiento, falta de habilidad, motivación, olvido y distracción. En cuanto a las causas raíces basadas en el sistema, se subdividen de la siguiente forma: debilidades del proceso, debilidades de procedimiento, problemas técnicos, de equipamiento y entorno. A continuación, revisaremos cada una de ellas y comenzaremos con las causas raíces basadas en humanos. Comenzamos pues con la falta de conocimiento. En cuanto a la falta de conocimiento, podemos decir lo siguiente. Primero tendríamos que definir qué es el conocimiento. Bueno, pues el conocimiento se define como el hecho o estado de saber, percepción de un hecho o una verdad, retención mental clara y cierta. Los errores humanos atribuidos a la falta de conocimiento son causados porque la persona no tenía el conocimiento de lo que debía realizar en un momento determinado, no tenía los datos o la información correcta para poder ejecutar una actividad o tomar alguna decisión. Causa raíz: falta de habilidad. Una habilidad es la destreza física y mental que proviene del conocimiento, la práctica, las aptitudes y las experiencias de uno mismo. Los errores humanos atribuidos a la falta de habilidad son causados porque no se ha tenido la oportunidad de practicar lo suficiente para lograr el dominio de la actividad. Es decir, el sujeto cognoscente no ha desarrollado sus habilidades psicomotrices para ejecutar, cuando menos al promedio de lo que ejecutan el resto de los colaboradores. Esta causa raíz denota que se tiene un sistema pobre de capacitación en la planta. Causa raíz: motivación. La palabra motivación deriva del latín motivus o motus, que significa causa del movimiento.
La motivación es la raíz dinámica del comportamiento, es decir, son factores o determinantes internos que incitan a la acción. La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. En la motivación se suscita un ciclo en el cual los pensamientos primero influyen en los comportamientos. Estos van a dar lugar a resultados y el desempeño del individuo. El individuo, al ver el resultado, nuevamente se ve motivado y esto impacta en los pensamientos. El ciclo empieza de nuevo. Un ejemplo sería, una persona decide ponerse a un régimen de dieta y al ver los resultados en la báscula, en su apariencia, en su salud, esto será un motivante para que siga presentando la misma conducta y esto se va a convertir en un ciclo continuo en donde el individuo, en base a ver resultados, sigue motivado y sigue presentando la misma conducta. Los errores humanos que se dan por falta de motivación son atribuidos a que los colaboradores no perciben o no entienden la importancia de sus actividades. No hay factores intrínsecos que guíen su comportamiento, no están siendo implicados en las metas de la organización o simplemente no tienen información relevante que le dé sentido a sus tareas. Causa raíz, olvido. ¿Qué es el olvido? Es una acción involuntaria que consiste en dejar de recordar o de guardar en la memoria la información adquirida previamente. Los errores humanos que se atribuyen al olvido son producidos por el aprendizaje interferente. Es decir, es un aprendizaje nuevo, conocimientos, información nueva, que sustituye a un recuerdo que aún no ha sido consolidado en la memoria y lo desaparece de la conciencia. Aunque también puede haber factores de estrés fisiológicos que causan el olvido. En cuanto al olvido, la mayoría de las personas tendrán problemas para recordar lo que vieron y escucharon en los pasados 15 minutos. Y a los 15 minutos comenzarán a preocuparse de que están olvidando las cosas. En una primera instancia, el sujeto cognoscente retiene la información y la interioriza. Después, la transfiere a su memoria de corto plazo. Y en un tercer paso, si hay repeticiones deliberadas, práctica del conocimiento, se logrará la transferencia a la memoria de largo plazo. Atendiendo al esquema anterior, vamos a revisar en qué momentos puede el individuo cometer el olvido. En primera instancia, el individuo recibe la información y trata de retenerla, transfiriéndola a la memoria de corto plazo, para después poder hacer la transferencia a la memoria de largo plazo. Si existe una repetición deliberada, práctica, ensayo de las habilidades tanto motrices como cognitivas, el individuo lograría la transferencia a la memoria de corto plazo. Sin embargo, en este momento pudiera darse el primer olvido. Aún así, si el individuo logró la transferencia a la memoria de corto plazo, con el tiempo, si no repite las habilidades o evoca la información desde su memoria, podría desaparecer de la memoria de largo plazo. Hermann Ebbinghaus, psicólogo alemán, que en 1885 conduce un estudio sobre la fuerza de retención de los recuerdos en la memoria con respecto al tiempo. El ejercicio que hizo Hermann Ebbinghaus fue muy sencillo. Hizo que una serie de individuos, un grupo de estudio, memorizara un conjunto de palabras en cierta secuencia y con el paso del tiempo él iba registrando cuántos de los recuerdos o cuántas palabras podían volver a evocar desde su memoria. Así que en este gráfico él registró en el eje de las X el porcentaje de retención de los recuerdos o del número de palabras que podían recordar los individuos. Y en el eje de las Y podemos ver aquí una línea de tiempo, que es el número de días en las cuales se hizo el experimento. Por ejemplo, el primer día podemos ver aquí que los individuos lograban recordar cerca de un 50, arriba de un 55% de las palabras.
El día número 2, básicamente los individuos recordaban alrededor de un 38%. En el día 3 el recuerdo obviamente era menor y así sucesivamente. Según Ebbinghaus, cada repetición de lo aprendido incrementará el intervalo óptimo antes de que sea necesaria otra repetición. ¿Qué significa esto aquí en el gráfico? Vamos a pensar que en el eje de las X tenemos representada la fuerza de la retención en la memoria de los recuerdos y en el eje de las Y tenemos el tiempo. En este caso vamos a pensar que son semanas. En la primera semana vamos a pensar que tú recibes una información, un entrenamiento, una capacitación y al paso del tiempo, a la semana, la fuerza del recuerdo, la cantidad de cosas que puedes recordar decaen, van en picada, como lo grafica esta curva, y a la primera semana tu nivel de retención estaría en este punto. Pero justamente a la semana tú recibes un correo, un email, un repaso, una información que te hace volver a evocar los recuerdos desde tu memoria y entonces tenemos aquí un pico, nuevamente el recuerdo en la memoria se hace más fuerte y ya retienes un poquito mejor. Pero no solamente eso. Con el paso del tiempo, aquí van a transcurrir 2 semanas, pero fíjate cómo ahora en estas 2 semanas la curva del olvido es menos pronunciada. Es menos pronunciada esta segunda que la primera. Aquí se puede ver. Entonces en 2 semanas tus recuerdos quedarán un poco más firmes. Pasan 2 semanas y otra vez tu nivel de retención recae hasta este punto. Okay. Ahora tú recibes otra vez información, un recuerdo, lees un ebook, de alguna manera repasas la información y vuelves a tener un pico en lo que es la retención del conocimiento y quedarías en esta parte. Entonces ahora la curva del olvido sería todavía menos pronunciada y tendrían que pasar ahora 3 semanas para que tú volvieras a caer en este nivel de retención. Si ahora, después de esas 3 semanas, tú aplicas el conocimiento, lo replicas, lo logras evocar desde tu memoria, de manera deliberada, vuelves a entrenar tus habilidades, la curva del olvido ahora sería menos pronunciada y quizá ahora tendrían que pasar 4 o 5 semanas para que tú volvieras a caer en estos mismos niveles de retención. Ebbinghaus no solamente registró estos datos, sino que también pudo traspolar a una fórmula, a una ecuación que aquí la podemos ver representada, que representa el comportamiento de los datos, donde B, en este caso, significa el ahorro de tiempo al volver a repasar lo aprendido y T, el tiempo en minutos. ¿Qué quiere decir esto? La primera vez tal vez tú necesitaste trabajar, repasar o memorizar durante 1 hora para retener toda la información. Pero la segunda vez que te lo explican, la segunda vez que trabajas, repasas o memorizas, solamente vas a necesitar media hora porque ya tenías un conocimiento previo, ya lo habías aprendido, este curso ya lo habías tomado, es una lectura que ya habías hecho, ahora te toma menos tiempo. Entonces, media hora quiere decir que B va a valer 50%. Te estás ahorrando el 50% del tiempo en volver a aprender lo mismo. Si en una tercera ocasión vuelves a ser expuesto al mismo conocimiento, a la misma sesión de entrenamiento, tal vez ahora a ti te va a tomar 15 minutos, ya no 1 hora ni media hora, solo 15 minutos. ¿Por qué? Porque es algo que ya sabías, que ya conocías, etc. Y así sucesivamente hasta que tal vez, ¿sí?, el tiempo para volver a recordar llegue a los 5 minutos o tienda a 0. Por lo tanto, aquí se ve claramente en esta ecuación que al momento de que B se incrementa, T disminuye. El tiempo será menor cada vez y el ahorro de tiempo que necesitas para repasar una información pues será mayor. Cabe resaltar que en 2015 nuevamente se volvió a conducir este experimento por una asociación de psicología y los resultados fueron similares. Causa raíz, distracción. ¿Qué es la distracción? Es una desviación de la atención por parte de un sujeto cuando éste debe de atender a algo específico. La distracción es un fenómeno absolutamente mecánico y puede ser causado por una falta de interés en el objeto de la atención o un mayor interés o atracción hacia algo diferente al objeto de la atención o bien por trastornos de la atención. En este video podemos apreciar cómo el sujeto es distraído
por un estímulo del entorno que evidentemente lo distrae. ¿Dónde y cuándo ocurren los errores humanos? En cuanto a las distracciones, un individuo durante la ejecución de sus actividades pudiera no estar precisamente concentrado en la ejecución de la tarea. Pensamientos como: ve lo que está haciendo esa persona, tiempo extra hoy, estoy aburrido, a qué hora es el lunch, necesito dinero, qué voy a hacer el fin de semana. Son cuestiones que pudieran estar en nuestra mente al momento de estar realizando alguna actividad, y de esta manera no tendríamos la mente en la tarea. Hasta este momento ya revisamos las causas raíces basadas en humanos, que fueron falta de conocimiento, falta de habilidad, motivación, olvido y distracción. A continuación, vamos a revisar las causas raíces basadas en el sistema, que son debilidades del proceso, debilidades de procedimiento, problemas técnicos de equipamiento y entorno. Comenzamos entonces con debilidades del proceso. Causa raíz, debilidades del proceso. La palabra proceso proviene del latín processus. Describe la acción de avanzar o ir hacia adelante, el paso del tiempo y al conjunto de etapas sucesivas de un fenómeno natural o necesarias para concretar una operación artificial. Es un conjunto de pasos que se ejecutan en cierto orden para obtener un resultado: transformar un elemento, insumo, recurso, materia prima o información. Los errores humanos atribuidos a debilidades en el proceso se deben a un mal diseño del proceso. Algunas de las causas son las siguientes. Número 1. El orden de los pasos está mal. 2. Faltan pasos. 3. Sobran pasos. 4. El protocolo de decisiones o bifurcaciones dentro del proceso están mal. Causa raíz, debilidades del procedimiento. Un procedimiento es el modo de proceder o el método que se implementa para llevar a cabo un proceso, tarea o actividad. Un procedimiento describe una serie de pasos bien definidos que permitirán y facilitarán la realización de un trabajo de la manera más correcta y exitosa posible. Un procedimiento es un documento que define cómo debe ejecutarse un proceso. Los errores humanos relacionados con debilidades en el procedimiento son debido a procedimientos mal escritos o diseñados. Algunas de las causas pueden ser: número 1. Procedimiento incompleto. Hace falta describir algunos pasos en el procedimiento. Por lo tanto, la persona que ejecuta la tarea no es capaz de completarla o hacerla en una forma correcta. Número 2. El lenguaje es muy técnico o complejo. Es decir, se utilizan términos, tecnicismos, lenguaje que únicamente puede ser comprendido por la persona que creó el procedimiento, tal vez en un discurso muy elevado al que se requiere para el tipo de persona que lo va a leer, lo va a interpretar o lo va a ejecutar. Número 3. El alcance no está claro. No queda claro en el procedimiento para qué departamentos aplica, para qué tipo de material, en qué dispositivo, en qué área de la planta se debe ejecutar, en qué parte del proceso se debe realizar. Número 4. Las responsabilidades no están claras. El procedimiento no especifica los puestos, las personas que deben ejecutar cada una de las tareas. Métodos, herramientas, EPP, forma, lugar o tiempo no especificados. Y por último, la vigencia y comunicación del procedimiento. Puede haber procedimientos obsoletos, puede haber procedimientos que tomen vigencia a partir de cierta fecha y que se ejecuten fuera del rango programado. Dentro de las causas raíces basadas en sistema, tenemos los problemas técnicos de equipamiento y de entorno. El primero de ellos
Lugares de difícil acceso. El hecho de que un colaborador le sea difícil acceder a su área de trabajo porque está muy reducida o porque es incómoda, donde es difícil a lo mejor introducir las manos para introducir herramienta, para hacer ajustes, para introducir materiales en la maquinaria, y esto a la vez genera puntos ciegos en la operación donde el operador no tiene visibilidad suficiente para poder ejecutar la tarea. Esto puede conllevar a errores humanos y disminuye la velocidad y la calidad en el desempeño. Los riesgos ergonómicos suceden cuando las personas ejecutan movimientos, ya sean repetitivos o no, que conlleven a la lesión del sistema músculo-esquelético de la persona y que en el tiempo puedan causar fatiga, puedan causar dolor o algún tipo de deformación o enfermedad. Esto pues conlleva errores humanos, ya que la fatiga y el dolor finalmente harán que las personas cometan errores. La iluminación. La iluminación, ya sea una iluminación pobre o una iluminación en exceso, porque también la hay, causa que la calidad de la visibilidad de la persona disminuya y con esto se puedan cometer también errores humanos. El ruido. El ruido, bueno, pues es otro factor que es muy importante, por ejemplo, cuando se trabaja en ambientes donde se tiene que estar al pendiente de los estímulos auditivos. Por ejemplo, a lo mejor algún colaborador que ensambla un par de piezas que tienen que hacer clic o que tiene que estar al pendiente de una alarma, de un bip, de un aviso auditivo para comenzar o detener alguna operación, pues llegaría a cometer errores si hay demasiado ruido en el ambiente. Además, el ruido es otro factor estresor que distrae, que estresa, que puede llegar a causar, ¿verdad?, que las personas tengan alguna equivocación. Temperaturas extremas, ya sea calor o frío, está demostrado que causan problemas tales como deshidratación, fatiga, incomodidad en los trabajadores que finalmente pudieran cometer errores debido a este factor. Herramientas y equipos inadecuados. Es cuando ejecutamos una tarea sin tener el equipo correcto, los utensilios, los elementos para ejecutar la tarea. Por ejemplo, si debería de hacer un corte utilizando unas tijeras en lugar de un cúter o viceversa. O cuando utilizamos un desarmador como palanca, o cuando utilizamos una llave como martillo para golpear otro objeto, pues esto puede causar incluso riesgos, lesiones, daños en los materiales, defectos, y finalmente pues son errores humanos. El orden y la limpieza, bueno, pues es importante porque el hecho de trabajar en un área que está sucia, que está contaminada, que está desordenada, puede causar que nos distraigamos, puede causar que resbalemos, que tropecemos, que nos equivoquemos al seleccionar un material o una pieza. Por ejemplo, en el caso de los documentos, la información, la papelería, pues hay documentos que se pueden traspapelar y podemos también cometer errores. En el caso de lo que es los factores ambientales, medioambientales, pues esto implica cuestiones como el clima, la lluvia, a lo mejor que nieve, que hay una tormenta de arena, sobre todo también partículas en el aire, polvo, vapores, gases que los trabajadores puedan aspirar. Pues todo esto conlleva, aparte de riesgos laborales, pues también distractores y cuestiones que pueden hacer que se cometan errores humanos. Quizás no en la industria manufacturera como tal, pero en otras ramas como la minería o la construcción juega un papel importante también la flora y la fauna, ya que nocivas o no, pues en algún momento pueden causar distracción o riesgo para los trabajadores que pues se pueden distraer, se pueden estresar y finalmente cometer errores. Con esto hemos terminado de revisar las causas en las que se clasifican los errores humanos. Existen dos, recuérdenlo: causas raíces basadas en humanos y causas raíces basadas en el sistema.
Las primeras tendrán que ver con falta de conocimiento, habilidad, motivación, olvido y distracción. Y las causas raíces basadas en sistema tendrán que ver con debilidades del proceso, debilidades del procedimiento y problemas técnicos de equipamiento y entorno.